Aquí comprobando la conexión. Todas estas cosas tienen que ser comprobadas. Sobre todo en estos tiempos que corren, que son tan difíciles. Y donde lo que llama la atención es el intento de algunos de modifican la realidad, sino que también modifican los hechos. Es decir, por ejemplo, antes eran había cuestiones que eran ¿Por qué veo así, chico, de lado? cosas de la televisión. ¿Cómo resolver esto? Yo no, yo, ya has intentado, ya estás de lado, estuviste de cabeza. Puede ser que en algún momento recuperes la cordura. Ay, vaina. Yo no sé cómo resolver esto, Francisco. Pero ¿cómo te ves en la pantalla del iPad? De costado, así como estoy, como si estuviera acostado en la No, cama. no hay nada que haga modificar la cámara. No No, no la puedes poner, ¿cómo tienes el iPad vertical? sí, lo tengo. Tú estás bien, ya te veo perfectamente a ti. Pero Pero tú lo tienes horizontal o vertical. vamos a ver. No. Pero ahora te transformaste en una silla. Es más, Bueno, ahora está muy bien, ahora ya está buscando, ya poco a poco. Trata de ubicarlo de manera horizontal. ay, ay, vaina. Mira. Bueno, ahora Así, está muy bien, ya poco a poco. Poco a poco vas logrando lo que quieres. Este, y, y es que pero es que no eso, sé cómo resolver pero, esto. Ya va. pero me refiero, ¿me estás oyendo? Sí, yo te oigo perfectamente. Ajá, pero una cosa, yo también te oigo bien, pero una cosa que te pregunto, ¿cómo tienes el iPad? ¿De manera vertical u horizontal? Lo tengo vertical. ¿Y por qué no lo pones horizontal? A ver, A ver, a ver. ponlo horizontal, a ver. De todas maneras, te ha sido un inicio buenísimo, ¿no? Como poco, pues. Ahora está congelada la imagen, lo que quiere decir que ya no puede dar más vueltas. Hoy quería conversar con Ender Arenas acerca de... En la parte de abajo se ve una cámara, por ahí la orientas, dice aquí nuestro amigo el librero. Pero yo creo que Arenas está fuera de la conexión. Este, yo quería conversar con Arenas hoy de un tema que, que llama mucho la atención en estos tiempos, que es el cambio de gabinete. Pero antes quería referirme a una cuestión que yo considero de lo más importante. El gobierno cree que solo perdió las elecciones y cree que como solo perdió las elecciones, arrebatando, no dejando que se conozcan los resultados, este, todo sigue igual a como estaba antes de las elecciones. Y eso no es verdad porque no es posible. El gobierno intenta borrar la realidad, una realidad que está allí y que en definitiva es la que permite que mucha gente salga a votar contra el gobierno. Y tal como le dijo este joven a Maduro, no todos los que votaron contra nosotros lo hicieron porque son fascistas o porque son malos, sino es gente que vota contra nosotros porque les prometieron que ellos, que sus familiares iban a regresar tan pronto ganaron las elecciones, y a mí me parece loable. Pero detrás de eso se esconde que el gobierno de Maduro no ha podido hacer absolutamente nada en términos de eh, el bienestar de los venezolanos. Por el contrario, los venezolanos vieron cómo se acababa la moneda, acabaron con la moneda, vivieron momentos amargos de escasez, la electricidad se fue para no volver, el agua potable llega con dificultad, si es que llega.
El aseo urbano pasó a mejor vida. Las escuelas en mal estado y abandonadas por los profesores y por los maestros. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque los salarios no alcanzan a un profesor, a un maestro o a cualquier ciudadano que necesite vivir, él y su familia, para lograrlo. Y obviamente los gobiernos están en la obligación de por lo menos darle un salario digno y decente a su gente. Pues el gobierno de Maduro no se preocupa por eso. Alguien le metió en la cabeza algo que no lo inventaron ellos, pero que lo copiaron muy bien, que es la cuestión de los bonos. ¿Por qué los bonos se consideran no salarizables? Lo que quiere decir que no cuentan para las prestaciones sociales. ¿Cómo un país que tiene gente que gana un salario mínimo de aproximadamente $4 puede vivir y puede votar por un gobierno? No podía. Es más, quienes más entusiastamente votaron contra Maduro fueron los que ayer lo apoyaron. Y si no paramos acá y planteamos entonces el asunto de la construcción pública, no tanto lo que tiene que ver como sector de la economía, sino lo que tiene que ver con las necesidades de la población en calles, carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, etc. Y lo peor de todo es que se ofrecieron las obras, pero no se hicieron porque la plata se la robaron. Y no es que lo diga yo, que probablemente sea un deslenguado. Es que lo dicen ellos cuando reconocen que tienen preso a un tipo importantísimo llamado Tarek El Aissami. ¿Por qué Tarek le dio palo a 21.000 millones de dólares de la factura petrolera? Oye, yo creo que 21.000 millones de dólares es muchísimo más que lo que Venezuela tiene en reservas internacionales. Entonces, frente a esta cosa, tienes un gobierno ineficiente, pero además altamente corrupto. Y lo peor de todo no es que sea ineficiente y corrupto, sino que es un gobierno que se ha entregado a los grupos delincuenciales. Todo el mundo sabe cuál es el origen del Tren de Aragua, dónde se formó y en qué periodo se formó y cómo. Todo el mundo sabe que la guerrilla colombiana, el ELN y la disidencia de la FARC, tienen su asiento en Venezuela y que han colonizado, han poblado la zona rural de Venezuela, limítrofe con Colombia. Y no olvidemos que una vez Chávez dijo que Venezuela no limitaba con Colombia, sino con la FARC. Eso lo dijo un irresponsable. Lo dijo un irresponsable llamado Hugo Chávez, que es uno de los grandes causantes de la crisis venezolana. Porque el chavismo sigue gravitando sobre Venezuela. No el madurismo, el chavismo. Es Chávez. Un inconsciente o ignorante. Y lo digo claramente porque yo lo dije cuando él todavía estaba en ejercicio de la presidencia. Y lo dije cuando era candidato. Que se aprovechó de las emociones del pueblo venezolano para explotarlas a su favor. Y lo logró. Y los venezolanos no vieron nunca que ese país había avanzado en democracia. No había país alguno, en América Latina por lo menos, y que le permitiera a su gente una salud en un principio muy buena, luego perdió calidad, pero le ofrecía educación gratuita a los venezolanos. La principal universidad del país, la Universidad Central de Venezuela, recibe gratis a sus estudiantes, no hay que pagar mayor cosa.
Yo recuerdo que cuando yo fui a estudiar en la Universidad del Zulia, hace ya unos cuantos años, la inscripción anual tenía un precio de 28 bolívares. Es decir, era más o menos como $5, como $8. Un poquito menos de $8, $7 y tanto. Ese era el precio de la inscripción. De ahí en adelante no pagabas más nada. Y la universidad te podía proveer de una beca o te facilitaba a la residencia estudiantil a los estudiantes que no éramos de Maracaibo. Eso lo teníamos, pero nunca lo valoramos. Llegó Chávez y nos dijo que la democracia iba a ser protagónica, que iba a castigar a los ricos, que ser rico es malo, y los venezolanos se dejaron llevar, y Chávez le quitó el poder a los venezolanos, el poder que tenía de elegir cada 5 años al presidente de la República. Y no te gustaba y lo quitaba. Pero no solamente Chávez, porque Chávez, la culpa a Chávez nada más, también es un poco como muy fuerte. Pues. También Marcel Granier, el de Radio Caracas, también el del Nacional, y encubiertamente Venevisión y el Universal, y algunos ricos de Maracaibo, dueños de periódicos también, que jugaron al chavismo, después de haberle chupado bastante a la democracia. Así estábamos. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, el gobierno asesorado por alguien que les dijo la cosa no está buena y ellos dijeron, bueno, que tú sabes, siempre le hemos ganado las elecciones. Vamos a montar otra vez el tinglado y vamos a llamar a Claudio, a Brito, a Pertucci, a otro más y a un tipo que llaman el Burrito Martínez, para que participen con nosotros en unas elecciones y dejemos inscribir por lo menos a cualquiera de ellos. Al final, inhabilitaron a María Corina Machado, que ya ganó la primaria. Y María Corina inscribió a una señora de apellido Joyce y también la inhabilitaron. Y al final aceptaron inscribir a un señor llamado Edmundo González Urrutia, que nadie sabía quién era. Y fueron elecciones, porque sabían que iban a ganar. Yo tengo una grabación, y lo he dicho varias veces, de un dirigente chavista que me explicó cómo era que iba a ser la cosa. Pero no le funcionó. Y los derrotaron. Los derrotaron. Y después que los derrotaron, no hallaban qué hacer. No hallaban qué hacer, claro. Los derrotaron. Entonces se estaban debatiendo entre entregar, como quería un sector minoritario, pero quería, sobre todo encabezado por los jóvenes. Pero Diosdado Cabello, que siente que le pisan los talones, junto con los Rodríguez, porque los Rodríguez están en la política, pero ellos, la señora Delcy Rodríguez dijo un día que ella estaba en eso, era por la venganza, sí. Nos ha hecho pagar a todos los venezolanos por la desgracia del asesinato de su padre. Que no es que el padre de Delcy Rodríguez fuera inocente, no estoy diciendo que no fuera inocente, no estoy diciendo que no estuviera implicado en el secuestro de House. Sí lo estaba, claro, Jorge Rodríguez, por supuesto que lo estaba, junto con la gente de la Liga Socialista, pero como acostumbran los gobiernos que no tienen razones para tener a alguien bajo custodia y no maltratarlo, lo maltrataron. Y los tipos que lo estaban interrogando, se les fue la mano. Rodríguez ya venía un poquito enfermo porque Rodríguez había estado preso en la cárcel de Maracaibo. La señora Rodríguez, la muchachita Rodríguez, que por cierto nunca se supo de dónde quedaron los 20 millones que pagaron por el secuestro de Nijao, que no entregaron. Pero se sabe que la muchachita estudió en el exterior y el muchachito estudió en la central. El muchachito de Rodríguez, Gratiñán también, a cuenta de la democracia.
Pero ellos se están vengando de los venezolanos porque mataron a su papá. Y si los que van a mandar en cualquier momento también deciden venganza, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque entonces no lo pasaríamos de venganza en venganza. Maduro acorralado tenía dos opciones: aceptar una negociación favorable a ellos, porque era favorable, porque entregaban la presidencia de la República. Entregaban la presidencia de la República y se quedaban con las gobernaciones, se quedaban con las alcaldías, con las instituciones, etcétera. Y podían negociar mucho mejor. Y las cosas se iban a poner complicadas porque una vez que ellos que tomar la posición en el mundo, ellos iban a hacer una oposición feroz y no iban a dejar pasar nada porque tienen control de una cosa que llaman la Asamblea Nacional. Hasta que el país se encarrilara, pero íbamos a vivir momentos amargos. Pero miren que hipotecaron esa opción, porque ahora, una vez que los echen del poder, no podrán volver a decir lo mismo porque dieron un golpe de Estado. En Venezuela hubo un golpe de Estado que lo dio Amoroso, con el apoyo de Padrino López y compañía y del alto gobierno. Claro, fue un golpe de Estado que les impide regresar, pero las cosas se les han puesto complicadas y ellos manejan la tesis de la desesperanza de aguantar un tiempito más mientras componen la cosa. ¿Y cómo la van a componer? Mediante la represión. Pero desnudan su juego. ¿Y cómo lo desnudan? Colocando a este carnicero, al carnicero del Furrial, en el Ministerio de la Seguridad. ¿Y por qué lo ponen a él? Porque no pueden poner a nadie más, porque saben que Diosdado Cabello es un carnicero. Y como carnicero mete miedo. Y ellos quieren meter miedo con Diosdado Cabello, pero es que no tienen otra cosa que hacer. Y después de Diosdado, ¿quién? No tienen a quién nombrar en PDVSA, que es una empresa importantísima que necesita entenderse con grandes inversionistas para poder avanzar. Y nombran un militar. ¿Por qué? Porque los militares pidieron posiciones porque ellos son el sustento del gobierno. Pero también eso quiebra, por lo menos, al alto mando militar, que también tendrá que irse. ¿Y cómo se va? En la medida en que Maduro no pueda gobernar, es que no va a poder gobernar. Es que se la pasa prometiendo cosas que él sabe que no va a cumplir, que no puede cumplir. Porque yo decía al principio de esta disertación que el gobierno creía que solo había perdido las elecciones. Pues no, el gobierno perdió un activo mayor, que es la credibilidad. No la legitimidad de origen, que también es importante, sino perdió la credibilidad. El gobierno ya no tiene cómo decirle a la gente, ni adentro ni afuera, que ellos son una democracia, que es un gobierno que ha hecho la mayor cantidad de elecciones en la historia de la política venezolana, y no les creen porque los tipos no fueron capaces de falsificar las actas, de mostrar las actas falsificadas. ¿Y por qué no las mostraron? Porque tenían que cotejarlas con las actas originales que a esta gente del grupo de María Corina había preparado muy bien y les dieron la gran sorpresa. Por eso es que digo que darle tiempo a esto, pues de tiempo no pareciera muy sensato, pero lo que sí es verdad es que el gobierno perdió la credibilidad y al perder la credibilidad no puede llevar a la gente a ninguna situación que la gente crea que va porque el gobierno le está siendo sincero. No. Los chavistas que estuvieron en las mesas de votación saben que perdieron. Los responsables municipales del Plan República, hasta el último de los jefes del Plan República, saben que perdieron. La dirigencia del partido a nivel regional y a nivel nacional sabe que perdieron. Que se sostienen porque, como bien dijo Diosdado, nosotros no vamos a entregar el poder, no les da la gana, eso es nuestro. Y tiene, por supuesto, cuenta con la cahuetería de alguien que también tendrá que pagarlo en su momento.
No crean que porque pueden ser la primera economía del mundo, la segunda economía del mundo, los chinos no tienen falla. Claro que la tienen. Y una de las fallas que ellos tienen es precisamente su déficit de democracia. Por allí viene, por allí fue que Xi Jinping se cogió el poder. Por ahí fue que Xi Jinping se cogió el poder. Y sin duda es un dictador y tiene control. Pero ese control en algún momento se erosiona, porque las sociedades, una vez que avanzan desde el punto de vista económico, necesitan ciertas libertades económicas que ellos no están dispuestos a dar. Y en el caso venezolano, aparte de lo lejos que está China, el apoyo de Ortega, que no se sabe si en estos días cuando estaba hablando Ortega, él está muy enfermo, pero no deja de beber, igual que el mañanero de México, o la esposa de Zelaya. Zelaya, por supuesto, a quien solamente le queda ahora el sombrero. Y las islas del CARICOM, que estaban cerca, juegan su juego, lo han jugado muy bien, inteligentemente bien. Pero el gobierno de Maduro está en una situación verdaderamente difícil. Bueno, al punto que quedaron retratados los que gobiernan. Maduro. Bueno, Maduro y Cilia, porque tampoco podemos dejar a Cilia, que es la que piensa de esa pareja, la que piensa es Cilia. Porque Maduro lo que mejor hace lo hace con los pies. Los Rodríguez, Diosdado, Padrino, y a uno que metieron allí para evitar que se les pudiera mover, el que era gobernador de Miranda, que por cierto nombraron ministro de Educación Superior a un muchacho que llaman el comandante Metralla, algo así, de apellido Sánchez, que fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, y de repente un buen día se cambió y ahí iba ascendiendo. Es una ficha de Diosdado Cabello. Los Diosdado se repartieron el gabinete, pero de alguna manera también dejaron por fuera a algunos dirigentes regionales importantes en esta purga que acaban de hacer. Entonces, esto es un gabinete de emergencia para meter miedo. Y sin duda hay gente que le tiene miedo. Y yo creo que hay que tener miedo porque esos tipos son peligrosos. Pero el miedo no es paralizante. El miedo a veces nos permite tomar las mejores decisiones. Y yo no veo al régimen de Maduro con la fortaleza que pudo tener en el pasado. Y lo peor de todo, la posibilidad de volver después que estén fuera, no existe. No existe. Lo otro es que uno se dice, ¿para dónde se van estos caballeros? Bueno, en cualquier lugar se van. Pero no es lo mismo, por ejemplo, porque hay algunos que están haciendo comparaciones con el gobierno de Guaidó. No, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Guaidó tenía el apoyo de los que creían en Guaidó. Y el gobierno tenía apoyo de quienes creían en lo que decía Maduro. Pero Maduro miente. Maduro miente porque hasta hoy había oportunidad de entregar las actas, de mostrarlas, de mostrar un resultado. Y no lo hicieron. Y eso les hace perder credibilidad porque en las conversaciones que siempre hay, le dicen, no, pero que ustedes no tienen, ustedes perdieron. No, que ganamos, ¿cómo que ganaron? Muestren que ganaron. ¿Ustedes creen que si el gobierno hubiera ganado ya no hubiera mostrado la evidencia? Pues eso justamente es lo que yo creo. Lo peor que ha hecho el gobierno es haber trabajado para perder la credibilidad. La perdieron. Y eso es como la confianza, que una vez que se va, no vuelve como le pasa al alma. El alma y la confianza tienen esa cosa muy común, que una vez que se marchan, no regresan.
Bueno, tal como tampoco regresó Ender Arenas, quien sigue teniendo problemas con la transmisión. Yo quería conversar con él porque Arenas debe tener muy claro lo que está pasando en Venezuela, porque él es un observador bastante agudo de la situación venezolana y la ha venido estudiando palmo a palmo. Y además es un excelente sociólogo que pudiera habernos aportado algunas ideas acerca de para dónde va la situación venezolana. Yo no puedo decirle que el gobierno, por ejemplo, no allana el lugar donde está el Mundo González. No lo puedo decir. Es posible, pero ellos no saben dónde está. Yo no descarto que puedan meter presa a María Corina Machado, pero cualquier cosa de esa que hagan va a ser peor. Va a ser peor. Es cuestión de seguir insistiendo y de que la comunidad internacional, tal como lo manejó en estos días María Corina Machado, mantenga su apuesta. Porque el asunto es que el que tiene obligatoriamente que ir a elecciones no puede avalar este tipo de situación, porque se las pueden hacer igual. Imagínense por un momento que en la diferencia entre Bolsonaro y Lula, el Consejo Nacional Electoral de Brasil hubiera decidido que ganó Bolsonaro y no muestra nada. ¿Qué hubiera hecho Lula? ¿O qué hubiera hecho Petro si gana el ingeniero? Entonces, yo no soy un optimista, yo soy más bien un pesimista informado. Pero en este momento me siento con la capacidad de decirles que aún faltan muchos desenlaces en Venezuela. Pero nunca habíamos estado tan bien como ahora, porque el gobierno quedó en evidencia y perdió lo que yo digo que es lo más importante de cualquier gobierno: la credibilidad a todo nivel. Porque no es lo mismo, como me decía a mí el amigo que me escribió para darme su opinión. No es lo mismo perder una elección y robarse, ahí como se robaron la elección de Capriles. El Capriles no pudo demostrar que ganó, pero ahora sí le demostraron que le ganaron. Y ellos saben que es así. Y no pudieron falsificar las actas, porque lo intentaron. Ellos intentaron falsificar las actas hasta que le dijeron eso es imposible de hacer. Y alguien les dijo, y con esto termino hoy, nos jodimos. Será el domingo cuando vuelva a ver a Ronald Rodríguez y el lunes cuando vea a otra vez Arenas que esté normal, pues, que esté como la dialéctica marxista, porque la hegeliana estaba de cabeza y Barr la puso de pie. Bueno, amigos, hasta la próxima. Arenas no pudo